Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces el texto de la Sagrada Escritura, Salmo 24, vamos a dar lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo así la bendita y santa palabra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en ellas habitan, en los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, no jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzaos puertas vuestras cabezas, alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Verdaderamente siempre la preocupación de los hombres es ¿qué va a ser de mí después de la muerte? ¿No? Algunas personas piensan que la vida del hombre termina el día en que muere, que el todo de la vida es esto. Amén. Sin embargo, nosotros los cristianos, los que creemos a la palabra de Dios, sabemos que hay una eternidad. Sabemos que hay una eternidad con Dios y que hay una eternidad sin Dios. Y así también, aunque hay personas que no son tal vez creyentes en las Escrituras, pero al tener un alma, también tienen esa expectativa, ¿no? en su alma, en su interior, de que hay algo más allá de la muerte. Por eso es que aún la Escritura dice que hay quienes tienen una horrenda expectativa de juicio y de condenación. Por eso la mayoría de las personas que cuando llegan a la muerte, a enfrentarse a la muerte y lo hacen sin Dios, ¿cuál es su desespero? Aferrarse a la vida. No obstante, hay personas que han pasado por esa experiencia de enfrentarse a la muerte, pero con Dios, y por el contrario le fue algo grato o fue algo placentero, ¿no? Y uno pensar cómo puede ser grato o placentero la muerte.
pero para la muerte de los justos es agradable delante de Dios, dice la palabra del Señor. Y el justo que tiene la seguridad de la salvación y que tiene la seguridad de la vida eterna, sabe que ha de ir a un lugar placentero, que ha de ir a un lugar mejor. Ese lugar mejor la Biblia lo describe, ¿no?, como un lugar alto, un lugar inaccesible prácticamente para el hombre. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos. ¿Quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová, justicia del Dios de salvación. Entonces, mirando de esta manera, ¿quién hay que sea limpio de manos, que nunca se haya involucrado en algo que sea turbio, que lo ensucie? No hay ni uno siquiera, ¿no es cierto? No hay ni uno siquiera. ¿Por qué? Porque ante la santidad de Dios, el hombre no puede verse más que como se vio Adán. ¿Cómo es que se vio Adán? Tuvo miedo y se escondió. ¿Por qué? Porque se vio desnudo. ¿Y de qué habla esa desnudez? Porque él estaba desnudo antes de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿De qué habla de esa desnudez? Justamente habla de que no tenía la suficiencia de la belleza moral, que no tenía lo suficiente para poder estar delante de Dios. Se vio desprovisto, insuficiente, desnudo. Por eso tuve miedo y me escondí, dijo. Entonces, el pecado que entró al mundo por la desobediencia de Adán pasó a todos los hombres. No hay un hombre siquiera que cuando comienza a tener conciencia de sí mismo pueda decir, no, yo tengo mis manos limpias o soy puro de corazón. No hay ni siquiera uno. Sin embargo, dice, alzaos puertas eternas, alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo oraba delante del Padre, decía, Padre, la gloria que he tenido contigo, vuélvemela a dar. Y la voz divina le dijo, te he glorificado y aún volveré a glorificarte. Dándole la seguridad de que el lugar que él ocupaba en el trono de Dios, a la diestra del Padre, iba a volver a ser ocupado por él. Pero ¿por qué motivo dejó su trono? ¿Por qué motivo dejó su gloria? ¿Por qué motivo tomó un cuerpo de carne y vino a este mundo? Para recuperar lo que el hombre había perdido, que es esta belleza moral. Para recuperar lo que el hombre había perdido, que es esta belleza moral. Por eso también en esa misma oración que decía, Padre, la gloria que he tenido cuando he estado contigo, vuélvemela. Y la voz divina dijo, te he glorificado y aún te glorificaré. Después también oró y dijo, Padre, no te pido por el mundo, te pido por estos que me has dado, que no son del mundo, pero que están en el mundo. Que donde yo estoy, ellos también puedan estar. Entonces ahí podemos ver el propósito por el cual el Señor dejó su gloria a la diestra del Padre, en el lugar del poder, en el lugar de la autoridad, para recobrar lo que el hombre había perdido y para que donde Él se encuentra, nosotros también podamos llegar. Por eso dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. No hay manera en que el hombre no eleve su alma a cosas vanas. Basta con que se lo muestren, basta con que se lo pongan adelante y lo va a querer tener. ¿No es cierto? Basta con que le muestren algo, se lo pongan adelante y lo va a querer tener. Entonces,
no hay una manera alguna en que el hombre no eleve su alma a cosas vanas. ¿Por qué gastás vuestro dinero en lo que no es comida, en lo que no es bebida? Venid, comprad, sin dinero. A los sedientos le dice, a los que están hambrientos de justicia. ¿Por qué gastás vuestro dinero en lo que no es pan, en lo que no es comida? Venid, comprad sin dinero. Inclinad vuestro oído y viviréis. Bendito sea el nombre del Señor. Recién estaba meditando, escuchando la predicación de la palabra sobre ese pasaje, ¿no? Pareciera como que es una controversia, porque te dice a los que están hambrientos, a los que están sedientos, vengan, compren sin dinero. Dice, vengan a saciarse. Y luego, ¿qué le dice? Compren. Cuando te dice compre, el que no tiene dinero, ¿qué dice? No puedo comprar. Pero luego dice, ven, compra sin dinero, inclina tu oído. Vamos a leer ese pasaje, Isaías capítulo 55. Bendito sea el nombre del Señor. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dice, venid y comprad sin dinero, pero si tengo que comprar quiere decir que algo tengo que entregar, dar a cambio. ¿Y de qué es de lo que está hablando? De ser saciados, de que se va a refrescar nuestra alma, que nos vamos a alimentar de la grosura, que es lo mejor, lo más gordo. Siempre que hay parrillada, ¿qué es lo que más queremos nosotros? La molleja, ¿no? La grosura. Parrillada, y que no asado. Es diferente. La molleja es la grosura. Lo más es algo muy suave, en el paladar se deshace, ¿no es cierto? Así también es lo más caro. Pero dice, venid, comprad sin dinero, quiere decir que algo tengo que dar a cambio. ¿Qué es lo que tengo que dar a cambio? Mi pensamiento. Recién la hermana daba testimonio. ¿Por qué bajamos en un shopping? Yo no tengo para comprar. Pensando en qué, en que tiene otros gastos, tal vez que tiene otros compromisos. Pero su esposo dijo, las mujeres siempre tienen, y ella dijo, sí, entonces yo tengo. Y recibió de gracia, ¿no? Entonces cuando nosotros desechamos nuestro pensamiento, cuando nosotros desechamos nuestras opiniones, cuando desechamos nuestra idea, o sea que entregamos eso, ¿qué hace Dios? Nos da su gracia, le da cumplimiento a su promesa en nuestras vidas. ¿Por qué estoy hablando de esto cuando estamos hablando de la eternidad? ¿Por qué? Porque la eternidad es algo que debiera ocuparnos a todos. La mayoría de la gente está ocupada en el presente, la mayoría de la gente está ocupada en el día a día, pero de lo que verdaderamente debiéramos ocuparnos es en la eternidad. La Biblia dice que las cosas que tienen valor no son las que se ven, sino las que no se ven, esas son las que son de gran valor. Entonces, la eternidad debiera ser algo que a todos nos debiera de tener ocupados. ¿Cómo va a ser mi eternidad?
Tendríamos que tener más diligencia por la eternidad que por el presente. Porque el presente es tan variante, es tan cambiante. En un ratito puede cambiar el presente de una persona. Ayer escuchaba el testimonio de un siervo de Dios que a causa de dos oficios que tenía casa, tenía terreno, tenía vehículos, tenía esto, tenía lo otro. De repente, a causa de una adicción, terminó perdiéndolo todo. No solo perdió los bienes materiales, sino bienes muy valiosos como la familia. Lo tenía todo y en un ratito lo pierde todo. Aún así ha pasado en épocas en donde de repente han habido crisis financieras sobre el mundo, donde las personas de ser sumamente ricas pasaron a empobrecerse y no pudiendo soportarlo, no pudiendo tolerarlo, terminaron suicidándose. El presente es muy cambiante, es muy variante. Lo que no es cambiante es la eternidad. La eternidad no es variante, no es cambiante. Es más, aún quienes enseñan la doctrina errónea, que es una doctrina de error, como la doctrina del purgatorio, que es donde van las almas a penar, y que mediante las rogativas de los creyentes aquí en la tierra, durante las misas y las rogativas pueden hacer que un alma salga del purgatorio. Sin embargo, ¿cuál es la expectativa? De que ha de pasar allí años, siglos tal vez. Aún las expectativas de la eternidad siempre son más. La línea de tiempo es mucho mayor que la del presente, sin importar que sea del error y del engaño. Otra doctrina de error, la reencarnación. ¿Cuántas personas piensan que por esa enseñanza de la reencarnación habrán de pasar por muchas vidas hasta poder reencarnar nuevamente en una persona de bien y que tenga cierto bienestar y cierto confort en este mundo? ¿Ve? Siempre el pensamiento humano puesto en la eternidad, la línea de tiempo es mayor, aunque sea del error. Porque no estamos diciendo, la doctrina del purgatorio es una doctrina verdadera, es un engaño. La reencarnación, la doctrina, las enseñanzas de la reencarnación son verdaderas. Es un engaño del diablo, no hay tal cosa. La Biblia dice, una vez la muerte, después de la muerte viene el juicio. Los que hicieron lo bueno para vida eterna, los que hicieron lo malo para la condenación eterna. Entonces la eternidad debiera ser algo que nos tendría que tener mucho más ocupado que el presente. Y cuando pensamos en la eternidad, la Biblia nos da una descripción o un pantallazo de lo que es el cielo y de lo que es el infierno. Por ejemplo, el monte de Jehová, ¿podemos decir que es un monte de esta tierra? Nadie piensa que el monte de Jehová es un monte de esta tierra. Alguno tal vez lo pueda asociar con el monte Calvario, que es donde el Señor entregó su vida. Pero justamente se llamaba Calvario porque es la imagen de una calavera. Si uno lo viera o viera en tal lugar, no lo asociaría humanamente, y mucho menos en aquellos tiempos que era donde los reclusos iban a perecer, a terminar sus vidas, a penar. Era donde se crucificaba. Mirando ese lugar, ¿quién iba a pensar, este es monte de Dios, lugar santo? Otros podrían decir el Sinaí, donde descendieron Moisés con las tablas de los mandamientos. Sin embargo, los hombres que estaban a la orilla del monte, cuando escucharon la voz de Dios, dijeron, sea con vos, hablando Dios Moisés, pero no con nosotros, los espantó esa voz.
El solo sonido de la voz los espantó y dijo, hable Dios contigo, que no hable con nosotros. Sin embargo, sí podemos ver que el cielo es el lugar de la morada de Dios y es donde tenemos la esperanza de la vida eterna. De este mundo ir al cielo. Amén. Y los que no van al cielo, ¿a dónde irán? Al infierno. Esas son las dos posibilidades. No hay posibilidades intermedias. No hay posibilidades intermedias. Entonces, ¿por qué hablamos también de comprar la verdad? ¿Por qué hablamos de comprar sin dinero? ¿Por qué? Porque todo el que compra algo tiene que dar a cambio. ¿Qué es lo que pide Dios que demos a cambio? ¿Qué es comprar la verdad y no venderla? ¿Qué es venir y saciar vuestra alma con la grosura? Comprar sin dinero. Entregar algo a cambio. ¿Qué es lo que debe entregar el hombre? Su propia idea, su propio pensamiento de cómo llegar al cielo. Porque de esas ideas está llena el mundo. Y eso es lo que conforma las muchas religiones que hay en el mundo. Las muchas religiones que hay en el mundo conforman es la formación de esas ideas, de la idea del hombre de cómo llegar a Dios. Amén. Ahora, ¿es la voluntad de Dios que los hombres se pierdan? Nunca lo es. Por eso Jesús dejó su gloria, no estimó su deidad como algo a lo cual aferrarse, sino que tomó la condición de un hombre y en la condición del hombre se hizo servidor de los hombres y obediente a Dios hasta muerte y muerte de cruz. Y digamos, ¿por qué el camino de Dios lo llevó a morir? ¿Y por qué lo llevó a morir con una muerte de cruz? Lo podría haber llevado a morir decapitado, cerrado, ahogado, pero lo llevó a morir y lo llevó a morir con muerte de cruz. La razón por que la voluntad de Dios lo llevó a morir y a morir con muerte de cruz es que la paga del pecado es la muerte. Como Él vino a servir a la humanidad, sustituir al hombre en la cruz del Calvario y saldar la cuenta que no era contraria, tenía que entregar su vida. Nadie tomó su vida, Él de su propia voluntad tenía el poder para entregarla y para volverla a tomar. ¿Y por qué sería con una muerte de cruz? Porque estaba escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. La realidad es que Él era el unigénito Hijo de Dios. Él era el Hijo amado en quien Dios tenía complacencia. Cuando salió del Jordán, cuando emergió de las aguas, la voz divina dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él era el Hijo amado en quien Dios tenía complacencia. Pero ¿quién eran los malditos? Los malditos éramos nosotros, los transgresores, los pecadores, los inmundos, los que nos veíamos desnudos, que no nos podíamos hacer presente delante de Dios sin que se viera nuestra vergüenza, sin que se viera nuestra desnudez. Por eso no le buscábamos a Dios. ¿Para qué íbamos a buscarle a Dios si buscándole a Dios qué íbamos a recibir de Dios? Juicio, condenación. ¿Qué puede recibir un pecador de Dios? Juicio, condenación. Por eso dice, no hay quien busque a Dios. Aún hay gente que en su pensamiento dice, no, pero yo toda mi vida busqué a Dios. Mentira, buscar en las religiones no es buscar a Dios. Para buscar a Dios se requiere ¿de qué? De un cambio en la dirección, de un arrepentimiento. Cuando alguien verdaderamente se arrepiente, no le va a buscar en las religiones. Por el contrario, va a dejar las religiones y se va a volver al Dios verdadero.
¿Quién es el Dios verdadero? Jesucristo es el Dios verdadero. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿No es cierto? Pero eso no es algo que el hombre se dispone por sí mismo, sino por el contrario. Esa es una gracia que Dios le da a los escogidos, a los predestinados. Por eso dice San Juan 15:16, no habéis sido vosotros los que me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y para que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Entonces no es que nosotros le escogimos a Dios, ni que nosotros buscábamos a Dios, por el contrario, no queríamos encontrarnos con Dios. ¿Por qué? Porque si nos encontrábamos con Dios, se iba a hacer notoria nuestra vergüenza, nuestra desnudez, nuestra insuficiencia. Por eso es que hay tantas personas que son más sinceras y que cuando se las invita a la iglesia, ¿qué dicen? No, pero yo no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué no puedo venir a la iglesia? Porque todavía estoy en el alcohol, todavía estoy en la droga, todavía tengo esta forma de vivir. Entonces son más sinceros, piensan que tienen que limpiarse. Pero igual esa sinceridad o ese celo no es conforme a ciencia. O sea, no es conforme a la sabiduría de Dios. Porque ¿cómo puede el hombre limpiarse a sí mismo? ¿Cómo puede el hombre libertarse a sí mismo? No hay manera en que el hombre pueda limpiarse a sí mismo. No hay manera en que el hombre pueda libertarse a sí mismo. Por eso es que apareció Jesús en el escenario de este mundo, para llevar los pecados, para llevar las transgresiones de los muchos. Y como leíamos ayer, y luego aparecerá, pero sin relación alguna con el pecado. ¿Para quiénes? Para los que esperan en Él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la eternidad es algo de lo que nos debe de tener ocupados y en lo que debemos poner diligencia. Pero también hay algo que nosotros tenemos que entender, que no podemos saciar nuestra sed, nuestra hambre de Dios. No podemos alimentarnos con los bienes de Dios, con la grosura de Dios, si no entregamos algo a cambio. ¿Qué es lo que debemos entregar? Nuestra idea y nuestros pensamientos. ¿De sobre qué? De sobre cómo el hombre alcanza la salvación y la vida eterna. Los hombres tienen y se hacen muchas ideas de cómo alcanzar la salvación y la vida eterna. Lo cierto es que esas ideas son insuficientes. Lo cierto es que esos pensamientos son erróneos. Porque el hombre no puede por sí mismo alcanzar la salvación y la vida eterna. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Desechar su pensamiento, desechar su idea y recibir el testimonio de Dios. Vamos a leer un pasaje más de la Biblia acerca del testimonio de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire todas las que están descalificadas. Muchos de nosotros llenamos varios de estos requerimientos, ¿no? Nos fueron contrarios varios de estos requerimientos. ¿Quién en algún momento
no le ganó la avaricia, la codicia? ¿Quién en algún momento no le ganó la lujuria, el corazón? ¿Quién en algún momento no miró el burbujear en la copa? ¿Quién en algún momento no salió de su boca una palabra maldiciente? Varios de nosotros tenemos varios de estos requerimientos que nos son contrarios en nuestra cuenta. Y si fuera por esto, no heredamos el reino de Dios, ¿no es cierto? Pero leamos un poco más, verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ahí queda revelado el propósito por el cual apareció Jesús en el escenario de este mundo. Él vino para lavar los pecados. Él vino para apartarnos y que seamos un pueblo especial entre todas las naciones de la tierra. Vino para santificarnos. Él vino para justificarnos, para que seamos vistos sin cargo, sin culpa, absueltos, libres. Uno puede decir, pero ¿cómo puede justificar al pecador? ¿Cómo puede justificar al que anduvo en borracheras, al que adulteró, al que fornicó, al que maldijo? ¿Cómo puede justificar al avaro? Cargando sobre sí mismo el castigo por el pecado. Al cargar sobre sí mismo el castigo por los pecados de la humanidad, ya no podemos llamar a ningún hombre inmundo ni simple, ni común. Es como vio Pedro cuando entró en la casa de Cornelio. Dios me ha mostrado que no llame a ningún hombre ni inmundo ni común. ¿Por qué? Porque todas las cosas fueron reconciliadas con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio. Ahora a alguien esto le puede parecer algo muy grande, que sobrepasa su entendimiento. Pero cómprelo, tómelo para usted. ¿Cómo lo compra? Esto no se compra con dinero. ¿De qué manera se adquiere? Desechando el pensamiento de uno. Yo puedo pensar que esto es muy grande, que yo no soy ni siquiera merecedor, que no soy digno de una gracia tan grande, pero este testimonio lo da Dios. Dice, no heredarán el reino de Dios ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los avaros, ni los maledicientes, ni los fornicarios. No heredarán el reino de Dios, pero esto erais antes, mas ahora ya habéis sido, tiempo pasado, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces, yo puedo pensar esto es muy maravilloso, es muy grande. No soy digno, no podría ser, pero este es el testimonio que da Dios. Desecho entonces mi pensamiento de que esto no puede ser y digo, verdaderamente esto es y ha sucedido y Dios me lo ha entregado, me lo ha dado. Para que lo reciba mediante la fe, para que me sea otorgado por gracia. Por eso dice, vení, comprad sin dinero. Por eso la Escritura dice, compra la verdad y no la vendas. ¿Por qué?
porque una vez que uno se hace de este pensamiento, después le va a venir el combate de la carne y va a decirle el diablo, el acusador de los hermanos, ¿cómo es que decir que sos justo? Si mirá las ideas que te vienen, mirá los pensamientos que tenés, mirá las intenciones de tu corazón. Y uno mirándose a sí mismo, sigue viéndose desnudo, sigue viéndose insuficiente, sigue viéndose que no puede cumplir con la medida, con la exigencia de la demanda de Dios en cuanto a la belleza moral. Pero si alza los ojos y lo mira a Cristo y se reviste de Cristo, ya nunca más va a estar desnudo, ya nunca más va a ser avergonzado. Por eso dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, y el que invoque su nombre será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si me miro a mí mismo, sí, me veo desnudo, insuficiente, incapaz de poder alcanzar esa medida de la demanda, de la exigencia de Dios en cuanto a la belleza moral. Pero si le miro a Cristo, entonces me veo revestido de Cristo. Al verme revestido de Cristo me doy cuenta que no tengo falta de ningún bien, sino por el contrario, Dios no se avergüenza de ser mi Padre, ni de llamarme hijo, sino que me da el derecho, la potestad de ser hecho un hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el limpio de mano y el puro de corazón es el que va a subir al monte de Jehová. ¿Quién es el que entrará? El Rey de Gloria. Pero el Rey de Gloria descendió a esta tierra para no ser el único que esté en ese lugar de hermosura, en ese lugar de plenitud, sino que sean muchos. En el principio era el unigénito Hijo de Dios, hoy es el primogénito entre muchos hermanos. Por eso, por el gozo puesto por delante, menospreció el oprobio de la cruz. ¿Cuál era su gozo? Ver el resultado de su sufrimiento. ¿Cuál era el resultado? Usted y yo somos el resultado. Su iglesia amada, la que compró con el precio de su sangre, la que rescató de una vana manera de vivir y la que trasladó a su reino y la que ha de volver a buscar. Una iglesia sin mancha y sin defecto alguno, sin arruga alguna, no por su obra, sino por la obra de Jesucristo, consumada en la cruz del Calvario. Entonces, qué importante es, hermano, que nosotros desechemos nuestras ideas. Nosotros podemos tener, cuando pensamos en la eternidad, una idea, un pensamiento, si hago esto, si voy por acá, puede que yo llegue, puede que lo alcance. Pues deseche esa idea, deseche ese pensamiento, reciba el testimonio de Dios, acepte la promesa del Señor, que todo aquel que en Él cree jamás se va a tener que volver avergonzado. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el aliento y el ánimo de esta tarde, hermano querido, hermana querida, Dios ha preparado un camino nuevo, vivo, a través del velo de la carne de nuestro Señor, para que nosotros podamos subir al monte de Jehová, para que nosotros podamos estar delante de su presencia, no viéndonos desnudos, sino revestidos de Cristo, revestido de todos los atributos y de todas las virtudes de Jesucristo. Él resucitó para nuestra justificación. Él ya ha lavado todos nuestros pecados, nos ha santificado. Con un solo sacrificio nos ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Así que, hermana querida y hermano querido, si nos miramos a nosotros,
veremos nuestra desnudez, pero si lo miramos a Cristo, nos veremos revestidos de Cristo, de sus atributos y de sus virtudes, con derecho y acceso con confianza al trono de la gracia. Bendito y santo sea el nombre del Señor, alabado sea su nombre. Vamos a estar de pie. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra que nos fue enviada en esta hora mediante el poder, la potencia de tu Espíritu Santo, iluminándonos los ojos del entendimiento, trayéndonos la comprensión en cuanto a la eternidad, en cuanto a la vida eterna y de cómo poder llegar al monte de Jehová, cómo poder subir delante de su presencia y no vernos desnudos, no vernos avergonzados, sino por el contrario, revestidos de Cristo, de todas sus virtudes, de todos sus atributos, para que podamos tener acceso con confianza al trono de la gracia y no tener que volvernos avergonzados. Por eso es que te alabamos, te bendecimos, porque te has complacido en revelárnoslo. Por medio de la fe en Jesucristo, hoy podemos decir que somos nueva criatura. Para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar el nombre del Señor. Aleluya. Como antes de el mundo, para alabanza y gloria de su nombre, exaltando la verdad en nuestro corazón, nuestra alabanza nunca cesará, porque estamos alegres, porque tú nos has amado, inagotable tu amor. En los lugares celestiales nos bendijo, nos encontró antes que fuese el mundo, para alabanza y gloria de su nombre, exaltado la verdad en nuestro corazón, nuestra alabanza nunca cesará, porque estamos alegres, porque tú nos has amado, inagotable tu amor. De gloria dice Señor, sobre las obras de tu mano, Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,
consiga una